«Mamá, ¿te gusta la casa de la playa que te compré?». Marcos me lo preguntó en medio de la cena en memoria de su padre. Lo recuerdo con claridad. Estaba sirviéndome mi segunda taza de té con las manos aún oliendo a canela y manzanas asadas cuando su pregunta cayó como una piedra en un estanque en calma. Me quedé helada. No lo entendí. Yo nunca había recibido una casa. Estaba partiendo por la mitad mis pastillas para la tensión solo para que me duraran todo el mes. Y sin embargo, mi hijo hablaba de una casa en la playa, una que según él había comprado puesto a mi nombre y para la que había estado enviando dinero de mantenimiento cada mes durante los últimos 2 años. ¿Alguna vez te has sentado entre tus seres queridos y de repente te has sentido como una extraña? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el mundo en el que vivías no era más que una cáscara vacía? Dejad un comentario. Quiero oír vuestra historia. Y por favor quedaos porque lo que estoy a punto de contaros es algo que nunca pensé que podría ocurrir en mi propia familia. Mi nombre es Pilar. A mis 67 años pensaba que ya estaba acostumbrada a todo lo que la vida te puede lanzar. Perder a un marido, arreglármela sola, ver cómo tus hijos crecen y se distancian. No tenía mucho, pero siempre estuve orgullosa de conservar mi dignidad. Hasta que una tarde de sábado, lo único que me quedaba también, empezó a desmoronarse. Vivo justo al norte de Zaragoza, en una pequeña casa de madera, cuyo tejado reparó mi marido Francisco, él mismo en el invierno de 2002, justo un año antes de que falleciera de un derrame cerebral. La casa es fría. Mantengo la calefacción a unos estrictos 15 grados. La factura de la luz es demasiado alta. Este año he estado partiendo en 2 mis pastillas para la tensión, porque mi pensión no las cubre. También limpio un edificio de oficinas por la noche solo para poder permitirme comprar comida fresca para el fin de semana. Pero hoy había pasado toda la mañana haciendo la tarta de manzana y caramelo favorita de Paco, la que solo hago en el aniversario de su muerte. Amasé la masa a mano, escogí cada manzana yo misma e incluso le pedí prestado a mi vecina su mantel ese con la quemadura de cigarrillo que Paco hizo sin querer hace años. No tengo nada nuevo, pero intento mantener intactas las cosas viejas de la misma forma que intento aferrarme a la imagen de mi familia. Marcos, mi hijo, me había dicho que vendría a cenar con su esposa Sofía. Viven bien, conducen un todoterreno elegante y visten ropa de diseño. Pero nunca se lo eché en cara ni sentí una pizca de envidia. Solía pensar que mientras mi hijo fuera feliz, ninguna dificultad era demasiado grande. Llegaron a las 2 de la tarde. Marcos entró primero, me dio un abrazo breve y luego se giró para ayudar a Sofía a quitarse el abrigo. Ella llevaba una gabardina de color crema con un maquillaje sutil y sofisticado. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y sus ojos me miraban como se mira una fotografía antigua, con distancia como si yo fuera innecesaria. «Hola, Pilar», dijo con una sonrisa que ofrecía el mínimo de cortesía. Asentí sin culparla, solo sintiendo un poco de frío. Nos sentamos a la mesa. Marcos habló de que su empresa se expandía a Málaga. Sofía mencionó su viaje a Europa el otoño pasado y sus planes de reformar la planta baja. Yo me limité a sentarme, servir té y a sentir. Cada detalle que compartían parecía alejarme más de la vida que yo estaba viviendo, esa que remendaba desesperadamente cada día para evitar que se viniera abajo por completo. Acababa de servirme la segunda taza de té cuando Marcos dejó la cucharilla, me miró y sonrió levemente. «Ah, por cierto, mamá quería preguntarte, ¿te gusta la casa de la playa que te compré?». Me quedé helada. Una casa en la playa.
Me quedé sentada con la mano agarrando la taza con tanta fuerza que el vapor me escocía en los ojos, pero no podía ni parpadear. Miré a Marcos esperando que soltara una carcajada y dijera que era una broma, pero no lo hizo. Sus ojos estaban serios. Sofía, mientras tanto, levantó la vista de repente, con los labios apretados en una fina línea. Dejé la taza lentamente intentando que no me temblara la voz. ¿Qué has dicho, cariño, la casa en la Costa de la Luz, mamá? ¿No recibiste los papeles? Están a tu nombre. También te he estado transfiriendo el dinero del mantenimiento cada mes. Ya han pasado casi 2 años. El aire de la habitación se volvió tan pesado como una losa. El tic-tac del reloj de pared de repente pareció ensordecedor, como si estuviera contando los segundos que faltaban para que algo se rompiera en 1000 pedazos. Miré a Marcos. Quería creer que mi hijo se equivocaba, o que era algún tipo de prueba. Quería creer que lo había oído mal. Pero en el fondo lo sabía. Algo iba terriblemente mal. No lo entiendo, dije lentamente, cada palabra atascándose en mi garganta. Yo nunca he recibido una casa, Marcos. El color desapareció del rostro de Marcos. Sofía se giró y cogió su móvil. Y ese fue el momento en que todo empezó a desmoronarse. Me quedé mirando a Marcos durante un buen rato, después de que preguntara por la casa de la playa. Todo a mi alrededor parecía volverse borroso, excepto el rostro de mi único hijo. Él seguía hablando, y hablando todavía con esa sonrisa despreocupada como si acabara de mencionar un viaje de fin de semana. Pero mi corazón se había detenido. Solo un pensamiento resonaba en mi mente, si lo que decía era verdad. Entonces, ¿qué era esta vida que estaba viviendo? Junté las manos en mi regazo, tratando de mantener la voz lo más calmada posible. Bueno, mi memoria ya no es lo que era. ¿Por qué no me lo cuentas otra vez? Marcos pareció un poco sorprendido, pero recuperó rápidamente la compostura. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Dije que hace casi 2 años te compré una casa en la playa en la Costa de la Luz. ¿Te acuerdas, verdad? Es un sitio pequeño pero tranquilo justo al lado de la arena. Siempre te encantó el mar cuando papá aún vivía. Asentí levemente forzando una sonrisa. Recordaba claramente cómo Paco solía hablar de comprar una casita junto al mar cuando nos jubiláramos. Pero nunca ocurrió. Todo lo que teníamos era nuestra vieja casa en Zaragoza, con su tejado con goteras y una caldera que traqueteaba en las frías noches de invierno. Lo más parecido que tenía al océano era una foto enmarcada en mi mesilla de noche de los dos en el muelle de Benidorm, tomada en 1987. Marcos continuó su voz cada vez más entusiasta. Puse la escritura a tu nombre. Todo el papeleo se finalizó entonces. También te he estado ingresando 2 del Lego en tu cuenta cada mes para gastos extra. Has estado recibiendo los ingresos de la Caja Cantábrica, ¿verdad? Tragué saliva. Tenía la garganta amarga. Nunca había oído hablar de ese banco. La única cuenta que tenía era en una pequeña sucursal local que usaba desde 2003. No había habido ni un céntimo extra en ella aparte de los cheques de mi pensión. Pero no podía dejar que mi confusión se notara. No ahora. Creo que sí. Estoy segura. Tendré que revisar mis extractos. Marcos asintió como si acabara de confirmar lo obvio. Al otro lado de la mesa, Sofía se levantó de repente sacando su móvil. Disculpadme, tengo que hacer una llamada rápida. Mi madre me preguntaba por la medicación de mi padre. Su voz era ligera, su mirada no se posaba en nadie. Se fue directa a la cocina dejando la puerta entreabierta. La vi marcharse con un nudo apretándose en mi estómago.
No sabía por qué, pero algo no encajaba. Sofía nunca había sido muy habladora conmigo, pero esta vez su mirada esquiva la forma en que abandonó la mesa en el momento en que Marcos mencionó la casa me provocó un escalofrío. Volví la vista al estofado de ternera en mi plato. Lo había cocinado a fuego lento durante más de 4 horas, pero ahora sabía a ceniza. Di un pequeño bocado y dejé el tenedor y el cuchillo. Cuando Marcos y Sofía se fueron más tarde esa tarde, había empezado a caer una llovizna fría. Me quedé en el porche despidiéndome con la mano mientras su elegante todoterreno desaparecía a la vuelta de la esquina. Luego volví hasta al entrar, cerré la puerta con llave y me apoyé en la pared de la cocina. Me quedé allí de pie durante un buen rato. Repasé todo lo que Marcos acababa de decir. 2.000 euros al mes. 2 años. Una casa en la playa. Caja Cantábrica. Miré el frigorífico donde estaba colgada la factura de la luz del mes pasado, una factura que acababa de pagar con una semana de retraso porque no conseguía reunir el dinero. Descolgué la factura y le di la vuelta. Con mano ligeramente temblorosa escribí rápidamente 3 líneas. Cuenta, 402. Banco Caja Cantábrica. Total 2.000 euros, que es 24 es 48.000 euros. Doblé el papel en un pequeño cuadrado y lo guardé en el bolsillo de la bata que colgaba en mi dormitorio. Era donde guardaba mi abono de transporte y otras pequeñas cosas que no podía permitirme perder. No sabía qué estaba persiguiendo, pero sabía que tenía que cavar más hondo, porque durante los últimos 2 años no había recibido ni una sola alerta del banco. Ni un céntimo extra había aparecido en mi cuenta. Mientras tanto, hacía 3 meses me habían cortado la televisión por cable porque no podía pagar la factura de 78 euros. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Marcos resonaban en mi cabeza. He estado ingresando 2.000 euros en tu cuenta cada mes. Y por alguna razón no podía quitarme de la cabeza la imagen de Sofía levantándose de la mesa, yendo a la cocina a hacer una llamada, justo cuando la conversación giró hacia la casa. No tenía pruebas, pero sentía como si una sombra familiar se estuviera deslizando por mi hogar. Me desperté más temprano de lo habitual, antes de que el sol hubiera salido del todo. Me puse un viejo jersey de lana y un sombrero de fieltro descolorido, serví un poco de café en un termo y cogí el autobús de la línea 6 al centro. Rara vez salía de mi barrio, así que tardé un momento en encontrar la sucursal de la Caja Cantábrica que Marcos había mencionado. Estaba en un edificio de cristal reluciente y moderno. Dentro el aire olía a cera para suelo recién aplicada y a un perfume frío y corporativo. Me acerqué al mostrador con las manos temblando ligeramente, pero forcé mi voz para que sonara clara. Buenos días. Me llamo Pilar Alonso. Necesito consultar una cuenta que creo que está a mi nombre. Tengo mi DNI y mi tarjeta de la Seguridad Social. La joven detrás del mostrador me dedicó una sonrisa profesional. Me invitó a sentarme y tecleó mi nombre en su sistema. Menos de un minuto después levantó la vista con un destello de duda en sus ojos. Efectivamente, tenemos una cuenta a nombre de Pilar Alonso, abierta en esta sucursal hace unos 2 años. Pero necesitaré verificar algunos detalles más. Comprobó mi número de DNI y mi fecha de nacimiento y luego sacó un expediente. Vi el formulario de solicitud de la cuenta. Mi nombre estaba allí. Mi fecha de nacimiento era correcta. La dirección no era la mía. La dirección que figura aquí es calle del Arce, 847, apartamento 2B. ¿Ha vivido usted alguna vez allí, señora?, preguntó. Negué con la cabeza inmediatamente. No. Llevo 12 años viviendo en la misma dirección. Nunca he oído hablar de la calle del Arce.
Ella asintió pasando a la página siguiente. Y esta es la firma utilizada para abrir la cuenta. ¿Puede confirmar si es la suya? Messet. Me entregó el papel. A primera vista era mi nombre Pilar Alonso, escrito a mano. Pero yo sé cómo escribo la letra P. Siempre la escribo con un pequeño bucle al principio, una costumbre de la escuela primaria. Esta firma solo tenía un trazo recto y afilado. Esa no es mi firma, dije con la voz seca. La expresión de la empleada se volvió seria. Llamó a un director, un hombre de unos 50 años con sienes plateadas. Escuchó pacientemente mientras le daba un breve resumen y luego habló en un tono bajo y medido. Señora, me temo que parece que su identidad fue utilizada para abrir una cuenta fraudulenta. Es un caso de suplantación de identidad y por desgracia les está ocurriendo cada vez más a las personas mayores. Me quedé sentada con las manos entrelazadas y los labios apretados. Había visto historias sobre esto en las noticias. Gente que llamaba fingiendo ser de Hacienda. Correos electrónicos falsos de bancos. Pero nunca pensé que me pasaría pues a mí. Con mi nombre. Con mi información. Respiré hondo y miré al director directamente a los ojos. Necesito saber quién abrió esa cuenta. ¿Hay alguna forma de averiguarlo? Podemos revisar nuestras grabaciones de seguridad y la información de contacto proporcionada en el momento de la apertura. Pero las leyes de privacidad limitarán lo que puedo compartir directamente. Sin embargo, hizo una pausa y luego dijo lentamente: le aconsejo encarecidamente que presente una denuncia policial. Y si sospecha que la persona que hizo esto es alguien que conoce, debe estar preparada. Asentí. Una sospecha ya estaba echando raíces en mi corazón, pero no me atreví a decirlo en voz alta. Salí del banco sobre el mediodía. Un viento frío azotaba la calle principal obligándome a agarrar el cuello de mi abrigo. En mi bolsillo todavía apretaba el trozo de papel con el número de cuenta 432232 que había anotado la noche anterior. En el autobús de vuelta a casa mi mente se quedó en blanco. Quizás estaba en negación, negando una verdad que estaba a punto de ser forzadas a aceptar. El autobús me dejó de nuevo en mi barrio familiar a media tarde. El cielo seguía tan gris como por la mañana, pero ahora estaba más frío, más húmedo. Me bajé en la esquina de la calle 13 y caminé la corta distancia hasta casa. Cada paso se sentía pesado, no porque mis piernas estuvieran cansadas, sino porque mi corazón cargaba una piedra que no sabía cómo soltar. Entré, colgué el abrigo en el perchero y me quedé un momento junto a la mesa de la cocina. El reloj de pared marcaba el tiempo con constancia. Nuestra foto de boda de 1978 seguía colgada allí, descolorida por el polvo. Todo a mi alrededor era igual que ayer. Pero yo no. Me serví un vaso de agua tibia con la mirada fija en la ventana donde las hojas del arce del jardín caían lentamente. Empecé a recordar Sofía. ¿Podría Bossomdi haber sido Sofía? Nunca había congeniado con Sofía, no porque fuera grosera o irrespetuosa, nunca. Era porque siempre había un fino y frío cristal entre nosotras, uno que ninguna de las dos intentó romper jamás. Ella era una mujer moderna, inteligente y bien arreglada. Yo solo era una anciana callada con el pelo gris. Pero hubo dos veces que ahora me provocaban un escalofrío. Una vez, hace aproximadamente un año, Sofía vino mientras Marcos estaba de viaje de negocios. Dijo que quería ayudarme a organizar mis papeles de la declaración de la renta, porque las leyes han cambiado este año y podrías ajustar tus declaraciones para obtener una devolución mayor. No le di importancia. Pensé que tal vez mi nuera finalmente mostraba algo de preocupación. Le entregué mi vieja caja de archivos
y fui a la cocina a preparar la comida. Cuando volví, ella lo había guardado todo y dijo: «Te he dejado todos los papeles importantes en ese sobre rojo». Nunca los volví a revisar. Los archivos seguían en el cajón del viejo escritorio de Paco donde guardaba todo lo que él había tocado. Otra vez volví a casa del supermercado y encontré a Sofía sentada en ese mismo despacho. Dijo que estaba buscando un marco para una foto de papá, pero echando la vista atrás, no podía entender por qué estaría en esa habitación. En esa habitación, en un cajón a la izquierda, guardaba cosas viejas como libretas de ahorro, copias de mi DNI, antiguas tarjetas sanitarias e incluso algunos documentos de seguros que ya no usaba. Un pavor helado comenzó a invadirme. Había sido demasiado confiada. Subí las escaleras y abrí el cajón donde guardaba mis documentos de identidad antiguos. Faltaba una fotocopia. No recordaba la última vez que la había tenido en mis manos. Podrían haber pasado años, pero sabía que nunca la tiraría. Soy el tipo de persona que nunca tira ningún papel con su nombre. Vivo sola. Soy cuidadosa especialmente desde que Paco falleció. Fue entonces cuando realmente empecé a creer que Sofía podría estar detrás de todo. Saqué mi vieja y gastada agenda de la alacena de la cocina y encontré el número de señor Garrido, el antiguo abogado de mi marido ahora jubilado. Llamé a su teléfono fijo y todavía se acordaba de mí. Su voz era más débil, pero su mente estaba tan aguda como siempre. Sospecho que un miembro de la familia ha usado mi nombre para abrir una cuenta bancaria, dije con la voz temblando ligeramente. ¿El nombre de quién?, preguntó. Mi nombre, respondí. Y no estoy segura, pero podría ser mi nuera. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Pilar dijo: si sospecha de un familiar, le ruego que sea extremadamente cautelosa. La suplantación de identidad no es solo cuestión de dinero. Destruye la confianza, las relaciones y a veces nunca se puede recuperar. Guarde cada trozo de papel, revise cada detalle y si puede evite una confrontación directa hasta que tenga pruebas claras. Asentí aunque sabía que no podía verme. Terminamos la llamada después de unas cuantas cortesías sobre nuestra salud y me quedé sentada con el teléfono todavía en la mano. El anochecer comenzó a caer. Me acerqué a la mesita donde guardaba la foto de la boda de Marcos y Sofía. El marco era de roble. Se lo había regalado en su fiesta de compromiso. En la foto Marcos sonreía radiante y Sofía estaba acurrucada suavemente en su brazo, con los ojos mirando directamente a la cámara, fuertes, inteligentes e indescifrables. Cogí el marco. Me temblaba la mano. Le di la vuelta lentamente y entonces lo coloqué boca abajo sobre la mesa. No sabía si lo que estaba pensando era cierto, pero esa noche, por primera vez en muchos años, dejé una foto de familia de cara a la pared. 2 días después decidí que tenía que hacer algo. Algo que nunca había imaginado hacer en todos mis años como madre. Llamé a Marcos temprano por la mañana, con la voz deliberadamente ligera, y le dije que necesitaba pasar a recoger unos papeles antiguos del seguro médico de su padre, unos formularios de reclamación de cuando trabajaba en el aserradero local antes de su derrame. Sin problema, mamá, dijo Marcos sin un ápice de duda. Tengo la tarde libre. ¿Por qué no vienes a cenar con nosotros? Acepté aunque el corazón me latía tan rápido que tuve que sentarme para calmarme. No estaba segura de lo que buscaba, pero en el fondo necesitaba confirmar algo. Y empezaba a temer haber cometido un terrible error al sospechar de Sofía. Llegué a casa de Marcos a las 4:30.
Su casa de 2 plantas estaba en una urbanización nueva, con un césped cortado a máquina y cálidas luces amarillas colgando del porche. Sofía abrió la puerta todavía educada, todavía con esa misma sonrisa, ni fría, ni exactamente cálida. Puse la excusa de que quería buscar los archivos yo misma en el antiguo despacho de Marcos, diciendo: recuerdo exactamente dónde puse esas cosas. Marcos asintió de inmediato, todavía actuando con despreocupación. Adelante, mamá. Las cosas viejas siguen en la estantería de la izquierda. El despacho de Marcos estaba ordenado con un ligero aroma ceacele esencial de menta en el aire. Había un escritorio de roble, una silla giratoria de respaldo alto, estanterías en la pared y un portátil de color gris plateado abierto y en modo de suspensión. Me acerqué de puntillas al escritorio con el corazón latiéndome con fuerza. No sabía qué esperaba ver o no ver, pero mientras mis ojos recorrían la pantalla, apareció. Una nueva notificación de una aplicación interna apareció en la esquina del monitor golpeándome como una bofetada. Confirmación retirada de la cuenta. NO4 aprobada. Cliente Pilar Alonso. Me quedé paralizada. Tardé unos segundos en procesar el significado de esas palabras. Una retirada de esa misma cuenta, 422, la cuenta fraudulenta a mi nombre, y había sido aprobada por un sistema corporativo interno. Me acerqué más intentando memorizar cada palabra. Anoté la hora de la transacción, luego busqué a tientas el móvil en el bolsillo de mi abrigo y en secreto saqué una foto de la pantalla. Salió borrosa por el temblor de mis manos, pero la información seguía siendo legible. Menos de un minuto después oí los pasos de Marcos acercándose. Me alejé rápidamente del escritorio fingiendo estar rebuscando en unos archivos de la estantería. «Oye, mamá, ¿quieres un té de menta?», preguntó Marcos desde la puerta. «Sí, gracias, cariño», respondí intentando mantener la voz firme. Esa noche me senté a cenar sin saborear nada. Sofía habló de su nueva clase de yoga. Marcos mencionó que estaba pensando en comprarse un coche nuevo. Yo me limité a sentir sintiendo por dentro, como si 100 pequeños fragmentos de cristal me estuvieran cortando. Cuando llegué a casa me quité los zapatos y fui directamente a casa de mi vecina Marisa. Era una mujer mayor como yo, con un ordenador viejo que usaba para jugar al solitario. Se lo pedí prestado diciendo que necesitaba buscar una información de un seguro antiguo. Tecleé el nombre de la empresa de Marcos en el buscador. No tardé mucho en encontrar 2 artículos. Uno publicado hacía casi un año decía claramente: Inversiones Galiano está actualmente bajo investigación por la pérdida de casi 400.000 € en fondos de inversión de socios. La investigación se centra en la sucursal este, donde Marcos Alonso anteriormente ocupó el cargo de director ejecutivo. El segundo artículo más reciente era de hacía solo 4 meses. Marcos Alonso ha dimitido oficialmente del Consejo de Administración de Inversiones Galiano, citando motivos personales tras un periodo de consideración. Un representante de la empresa declinó hacer comentarios. Me senté en silencio frente a la pantalla, con las manos apoyadas en las rodillas y los ojos pegados a las palabras. Los días en que Marcos no contestaba al teléfono, los meses en que decía que estaba ocupado con proyectos a largo plazo. Ahora todo encajaba como una trampa elaborada y yo era el cebo colocado justo en el medio. Abrí de nuevo la captura de pantalla de mi viejo móvil. La hora de la transacción, el número de cuenta, el nombre de la persona que retiraba el dinero, Pilar Alonso. Y entonces me di cuenta de que lo que más dolía no era el dinero que me habían quitado. Era mi nombre siendo utilizado para encubrir
la caída de mi propio hijo. Había pensado que Sofía era quien me lo había robado todo. Pero resultó que era Marcos, el bebé que solía acunar para que se durmiera cuando le salían los dientes, el niño que prometía que le compraría a mamá la casa más grande del mundo cuando creciera. Él me había robado mi identidad, mi confianza y la paz de mis últimos años. No fui a casa de Marcos para montar una escena. Solo quería que mi hijo me dijera la verdad, o al menos que me mirara a los ojos y admitiera lo que había hecho. Después de enterarme de todo por ese correo electrónico y los artículos en línea, no podía seguir en silencio. Mi corazón era un campo de batalla de emociones contradictorias, pero tenía que enfrentarme a él. Necesitaba oírlo de sus propios labios. Necesitaba que me explicara por qué mi nombre había sido utilizado como escudo para su fracaso. Elegí un sábado por la tarde. El viento se había levantado temprano, frío, pero con un sol nítido y claro. Llevaba un grueso jersey de lana y una carpeta que había preparado los extractos bancarios, la captura de pantalla del correo de la retirada y los 2 artículos que había impreso. Los metí en una vieja carpeta de plástico y la sujeté con fuerza. Marcos abrió la puerta al primer timbrazo. «Mamá, tenemos que hablar», dije. Mi voz no era alta, pero era más clara que nunca. Sofía no estaba en casa. Probablemente estaba recogiendo a su hija de la clase de baile, mencionó Marcos más tarde. Me senté en la mesa del comedor, la misma mesa familiar donde solía envolver galletas para su hija en Navidad. La cocina estaba tan luminosa y pulcra como siempre, pero sentí un profundo escalofrío en mi interior. Abrí la carpeta. Sin decir palabra, empujé cada papel sobre la mesa hacia Marcos. Él guardó silencio durante un buen rato. Al principio miró cada página sin expresión. Luego vi que sus ojos empezaban a parpadear más rápido. Su mano tocó ligeramente la impresión del correo electrónico del sistema interno de su empresa. Cuando llegó al extracto que mostraba una retirada de la cuenta Pilar Alonso, 4-2, le oí tragar saliva con dificultad. «¿Qué es esto, mamá?» No respondí. Solo le miré. Marcos se llevó una mano a la frente y soltó una breve risa defensiva. «Mamá, esto tiene que ser un error de contabilidad. O tal vez fue Rebeca, mi antigua asistente. Debió de introducir tu información incorrectamente cuando intentaba crear ese fondo de jubilación para ti». No dije nada. Solo empujé un papel más hacia él, la confirmación de la Caja Cantábrica de que se había abierto una cuenta fraudulenta en la dirección de la calle del Arce, un lugar donde nunca había vivido, con una firma que no era la mía. El color desapareció del rostro de Marcos. «Mamá, déjame explicarte». Yo solo seguía mirándole. Entonces dejó caer las manos de la carpeta. Sus ojos evitaron los míos. Fui yo. Su voz era un susurro más suave que el tic-tac del reloj en la habitación. Cuando la empresa empezó a perder dinero, entré en pánico. Malas inversiones accionistas amenazando con demandar. Si descubrían que había malversado los fondos, mi carrera se habría acabado. Se miró las manos con la voz cada vez más ronca. «Nunca quise quitarte nada. Es solo que pensé que no necesitabas mucho. Iba a devolverlo todo. Solo necesitaba más tiempo». Me quedé perfectamente quieta. Le oí, pero se sentía distante como un eco en un pozo vacío. «Usé tu nombre para abrir la cuenta. Usé una dirección de alquiler temporal en la calle del Arce. La firma la practiqué un par de veces. Luego transfería el dinero que te enviaba a esa cuenta
y lo retiraba desde allí. Todos pensarían que lo estaba recibiendo. Y tú estabas bien, ¿verdad? Apreté los puños sobre la mesa. Mi voz tembló ligeramente, pero cada palabra cayó como una piedra. Bien, Marcos levantó la vista. ¿Crees que estaba bien cuando contaba mis pastillas para la tensión cada noche, partiéndolas por la mitad para que duraran, cuando tenía que comer fideos instantáneos durante 4 comidas seguidas, porque no podía permitirme comprar comida? Cuando pasé el invierno con la calefacción a 15 grados, llevando 2 pares de calcetines de lana. Se me quebró la voz. Pensé que estabas ocupado. Me decía a mí misma que estabas viviendo una buena vida cuidando de tu propia familia. No te culpaba. Pero ¿sabes qué es lo que más duele, Marcos? Pensé que todavía me querías. Pero todo este tiempo solo estabas usando mi nombre como una herramienta. Intentó tocar mi mano. Mamá, lo siento mucho. Aparté mi mano. No con fuerza, sino con rotundidad. No necesito tus disculpas. Necesitaba la verdad. Y me la acabas de dar. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Sofía entró cargando una bolsa de la compra con la pequeña Alba siguiéndola. Me vio a mí primero, luego sus ojos se desviaron hacia Marcos. Su rostro se tensó al instante. ¿Qué está pasando? Marcos se giró sin responder. Me levanté recogiendo mis papeles lista para irme. Pero Sofía se acercó su mirada recorriendo los documentos sobre la mesa. Cuando vio el nombre Pilar Alonso y el número de cuenta 432 se quedó helada. ¿Qué es esto?, preguntó, su expresión cambiando de la sorpresa a la sospecha. Marcos seguía sin decir nada. Entonces vi cómo el rostro de Sofía se ponía blanco como el papel. Tomó una bocanada de aire mirando a Marcos como si viera al hombre con el que se casó por primera vez. Marcos, ¿qué has hecho? Nadie respondió. No quedaba nada que decir. Sofía cogió tranquilamente la mano de Alba y la llevó a otra habitación sin decir una palabra más. Oí una puerta cerrarse detrás de ellas, no con fuerza, sino con el clic definitivo de un final. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Marcos hizo un movimiento para ayudarme, pero se lo negué con un gesto. Al salir al porche, mi visión se nubló y el mundo empezó a inclinarse. No recuerdo haberme caído. Solo recuerdo ver al vecino de Marcos, el señor Robles, que vivía al lado, corriendo hacia mí, ayudándome a levantarme, llamándome por mi nombre y oyendo la voz de pánico de Marcos detrás de mí. Podía oír mi propia respiración entrecortada, un zumbido en mis oídos. Sentía frío, pero no era por el tiempo. Era porque mi corazón se había enfriado mucho antes. Me desperté en una habitación blanca que olía a poniente antiséptico. La luz del techo era tenue. El techo tenía algunas manchas de humedad antiguas. No recordaba cómo había llegado al hospital, solo que tenía la garganta seca y un dolor sordo me palpitaba en el pecho. Al principio pensé que estaba soñando, pero cuando me giré a la izquierda y vi a Sofía sentada allí, con una Alba dormida en su regazo, supe que era real. Sofía no me miró de inmediato. Se quedó sentada con la mirada fija en la ventana, como si su mente estuviera a 1000 kilómetros de distancia. No estaba segura de qué me conmovió más, el hecho de estar despierta o el hecho de que Sofía se hubiera quedado. Un momento después, cuando se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos, Sofía se levantó. Sacó un pequeño sobre del bolsillo de su abrigo, lo dejó en la mesita de noche, luego se ajustó el abrigo y salió de la habitación sin decir palabra. La vi marcharse, dándome cuenta de que la bufanda beige que le había tejido la primera Navidad, después de casarse, todavía estaba enrollada en su cuello. Me había dado las gracias entonces, pero nunca se la había puesto. Cogí el sobre.
Dentro había una carta escrita a mano. La letra de Sofía era pulcra, inclinada y concisa. Blair, lo siento mucho. Solía pensar que no te caía bien. Nunca se hacía preguntas porque sentía que no tenía derecho. Pensaba que Marcos te estaba cuidando. Pensaba que si algo iba mal, lo dirías. Pero me equivoqué porque siempre estabas en silencio. Siento no haber escuchado con el corazón. Sofía. La leí 2 veces. Luego doblé la carta y la apreté contra mi pecho. No sentí alivio, pero el peso ya no era aplastante. Solo una sensación de vacío. Como un largo espacio en blanco entre 2 cosas que se habían roto. Al día siguiente me dieron el alta. El señor Robles, el vecino de Marcos, me llevó a casa. Cuando llegué a la puerta encontré una postal metida debajo. No había remitente ni dirección de devolución. Solo una breve línea escrita con tinta negra. Tienes derecho a decidir. Ya no voy a huir. Era la letra de Marcos. La reconocí al instante. Me senté en la mesa del comedor y reuní todos los documentos que había recopilado del banco de la empresa del correo electrónico y los organicé en montones ordenados. Luego llamé al señor Garrido, el antiguo abogado de mi difunto marido. Respondió al tercer timbrazo. Su voz era tan profunda y mesurada como la última vez que hablamos. Pilar, aquí estoy. Necesito saber... Si entrego todo este expediente a la policía, hice una pausa. ¿A qué se enfrentará mi hijo? El señor Garrido guardó silencio durante unos 5 segundos antes de responder. Este caso constituye varios delitos graves. Fraude financiero, suplantación de identidad y blanqueo de fondos personales a través de la cuenta de un familiar. Los daños totales se estiman en más de 70.000 €. El hecho de que el autor sea un profesional con altos conocimientos podría agravar las penas. Si se le procesa por la vía penal, podría enfrentarse a una pena de 3 a 5 años de cárcel. Me recliné en la silla y cerré los ojos. Siempre te protegeré, mami. Oí la voz de Marcos, un niño de 6 años, agarrando un viejo oso de peluche. Mamá, cuando sea mayor te compraré una casa muy, muy grande. Su voz resonaba en algún lugar de mi corazón tan lejana ahora, pero nunca completamente desaparecida. Pilar, la voz del señor Garrido me sacó suavemente de mis pensamientos. Abrí los ojos. Si yo... no quiero que mi hijo vaya a la cárcel. ¿Qué otras opciones tengo? Pensó por un momento. Podría negociar con la fiscalía para que se siga un proceso civil en lugar de penal, pero eso requeriría que usted no presente cargos directamente y que su hijo coopere plenamente, restituya la totalidad del daño y firme un compromiso de no reincidir. Sin embargo, hay un riesgo. Si el fiscal considera que el delito es lo suficientemente grave, podría presentar cargos por su cuenta. Asentí, aunque él no podía verme. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante un buen rato. Pensé en la noche de invierno en que tuve que apagar la calefacción porque no podía pagar la factura acurrucada bajo 2 mantas finas, llorando sola en la oscuridad. Pensé en los 2 años que no me compré gafas nuevas porque temía no tener suficiente dinero para mis medicamentos. Pensé en Marcos llamando para preguntar «¿Cómo estás, mamá?», mientras vaciaba hasta el último euro de una cuenta a mi nombre. Si le perdonaba me estaría traicionando a mí misma. Estaría traicionando todos los meses de sufrimiento que soporté sin una palabra de queja. Estaría traicionando la sensación de ser tratada como si no existiera. Pero si denunciaba a mi propio hijo, estaría cortando todos los lazos. Estaría aceptando que el amor de una madre no podía salvar a un hombre que se hundía en un agujero que él mismo había cavado.
No estaba segura de lo que era correcto o incorrecto. Solo sabía que no podía seguir viviendo como una sombra, una persona cuyo nombre y vida podían ser tomados prestados y luego olvidados, como si nunca hubiera existido. Un lunes por la mañana empaqué todo lo que tenía en la vieja bolsa de lona de Paco. No era mucho, solo una gruesa carpeta cuidadosamente sellada en una bolsa de plástico con cierre hermético. Dentro estaban los extractos bancarios fraudulentos, la confirmación de la firma no coincidente, de la caja cantábrica, la escritura de una casa a mi nombre que nunca había visto y una fotocopia del artículo que detallaba la investigación a Marcos por mala gestión financiera. Doblé cada papel cuidadosamente como si fuera el testamento para el resto de mi vida. No llamé antes. Simplemente fui al despacho del señor Garrido, el abogado, que había estado con mi marido durante años, el mismo hombre que había sido testigo de la firma de la compra de nuestra primera casa en 1981. Su despacho era pequeño, los viejos suelos de madera crujían bajo mis talones. El señor Garrido estaba tal y como lo recordaba, sus ojos eran viejos pero brillantes, su expresión libre de juicios. Permaneció en silencio mientras yo colocaba la bolsa en su escritorio. Me senté, me quité los guantes y empecé a sacar cada documento. No necesité decir mucho. Empujé todo hacia él y luego levanté la vista. Quiero que presente todo este dossier en la fiscalía. Me miró con la mirada firme. Sé exactamente lo que hizo mi hijo, continué con la voz lenta pero firme. Le enseñé que lo que está mal sin importar la razón. No puedo retractarme de esa lección ahora solo porque es él quien ha hecho algo malo. ¿Estás segura, Pilar?, preguntó en voz baja. No le perdono, respondí. Y yo elijo la verdad. 3 días después, un martes por la mañana, Marcos fue arrestado. Un vecino me contó más tarde que 2 agentes federales llegaron a las 7:10 de la mañana en punto. No hubo sirenas ni escenas dramáticas como en las películas. Solo 2 hombres con abrigos oscuros que le leyeron sus derechos. Marcos salió y se fue con ellos sin oponer resistencia. Yo no estaba allí, pero un conocido que trabaja en el juzgado me llamó para decirme que Marcos solo había hecho una petición: ver a su madre por última vez. No fui. No miré atrás. 2 semanas después, Sofía vino a mi casa con un gran sobre de papel. Dentro estaba toda la documentación legal de la casa en la Costa de la Luz que Marcos había puesto fraudulentamente a mi nombre. Había rehecho todo el papeleo para transferirme legalmente la propiedad con mi firma autenticada y sellos notariales. No sé qué más decir excepto: esto es tuyo. Verdaderamente tuyo. Asentí, le di las gracias y no dije nada más. Nos sentamos en el salón en silencio. Hice té y ella me ayudó a cuidar las macetas cerca de la ventana. No hicieron falta muchas palabras. Algunos dolores, una vez afrontados, no necesitan ser desenterrados de nuevo. Solo necesitan ser dejados en paz como una pesada piedra que finalmente has decidido que ya no tienes que cargar. Unos meses después recibí una notificación de la Unidad de Delitos Económicos. La investigación preliminar estaba cerrada. La casa de la playa estaba legalmente a mi nombre. El dinero de la cuenta fraudulenta, junto con una indemnización por el uso no autorizado de mi identidad y daños personales, había sido devuelto. El total ascendía a 94.780 keo, incluyendo el capital y los intereses acumulados. Al principio no supe qué hacer con el dinero. Nunca pensé que tendría casi 100.000 euros en mis manos. Pero sabía una cosa con más claridad que ninguna otra: no me sentía victoriosa. No sentía ninguna satisfacción. Me sentía vacía. Quizás porque en el proceso de recuperar mi nombre
También había perdido algo, una ilusión, la sensación de que una vez había sido verdaderamente amada por mi hijo. Y cuando esa ilusión se hizo añicos, por muy necesario que fuera, dolió igualmente. Pero también sabía que si no hubiera hecho esto, habría seguido viviendo como una sombra. Un nombre que existía solo para ser usado, falsificado y luego olvidado. No quería morir en silencio como si nunca hubiera estado aquí. No elegí la venganza, pero elegí la verdad. No gané una batalla, pero recuperé mi vida. Me mudé a la casa de la playa un día de marzo, cuando el aire aún conservaba un ligero frío invernal, pero el viento traía el olor a arena húmeda y a hojas nuevas. El pequeño camión de la mudanza se detuvo en el porche a las 9 de la mañana. El conductor, un joven con el pelo teñido de azul, me ayudó a descargar 3 cajas de cartón y un sillón gris que había insistido en conservar de mi antigua casa, aquel en el que Paco solía sentarse a leer el periódico cada mañana. Le di las gracias y luego me quedé allí sola frente a la casa en la que debería haber estado viviendo los últimos 2 años, si tan solo no entré de inmediato. Me quedé mirando la puerta blanca con sus adornos azules, los escalones de madera recién pintados y el carrillón de conchas que tintineaba en el porche. Era tan hermosa que me asustaba. No porque fuera demasiado grande o extraña, sino porque cada ladrillo, cada cristal de la ventana, cada cerradura, era una prueba viviente de una traición. Solía soñar con una casa cerca del mar como esta con Paco. Habíamos hablado de ahorrar para jubilarnos en la costa, escuchar las olas cada tarde y cultivar tomates en un jardín trasero. Pero entonces Paco se fue. ¿Y Marcos? Marcos había convertido ese sueño en una máscara para ocultar sus propios fracasos. Abrí la puerta con la llave nueva. El aire del interior olía a pino a nuevo, pero también a algo frío y vacío. Tardé 3 días en deshacer las maletas y organizar mis cosas para adaptarlas al espacio. No cambié los muebles. Lo dejé todo como estaba, incluso la mesa de madera que los padres de Sofía aquí habían colocado una vez en el salón. Pero cambié las cortinas, reemplacé la tela de la mesa y colgué fotos que había tomado en mi antigua casa. Poco a poco intenté hacer mío este lugar, no solo sobre el papel. En la parte de atrás había un pequeño jardín. Alguien había plantado rosales, pero se habían marchitado. Empecé a labrar la tierra, a arrancar las malas hierbas y a añadir abono. Traje unos esquejes de lavanda que había cultivado fuera de la ventana de mi dormitorio en Zaragoza y los planté aquí. No sabía si sobrevivirían, pero quería intentarlo. Al 5.º día conocí a Marta, una viuda que vivía al otro lado de la calle, de unos 70 años, con el pelo gris recogido en un moño pulcro. Me trajo una cesta de empanadillas de manzana, diciendo que vio que mis ventanas siempre estaban abiertas y supuso que era una fan de la brisa marina. Luego señaló una sección caída de mi valla trasera y dijo que le pediría al exmarido de su hija que me ayudara a arreglarla. La semana siguiente, una pareja mayor, Jorge y Samuel, que vivían 2 casas más abajo, pasaron con unas semillas de tomate cherry. «Crecen como la mala hierba en esta tierra», dijeron. Me sorprendió su amabilidad. En mi antigua ciudad a veces parecía que la gente solo se hablaba si estaban en la misma cola del supermercado. Una tarde, mientras arrancaba malas hierbas, el cartero llamó a mi puerta. Me entregó un sobre de color crema sin remitente, solo mi nombre en letras manuscritas. Dentro había un trozo de papel doblado y un dibujo. En el papel una simple línea estaba impresa. «Echo de menos a la abuela. Le he dicho a mamá que quiero ir a ver el mar contigo». El dibujo era de una mujer con el pelo gris de pie, junto a una niña con coletas. Detrás de ellas había un sol naranja y olas azules dibujadas con rotulador.
Me quedé mirando el dibujo, luego lo doblé con cuidado y lo apreté contra mi pecho. Me senté en los escalones en la tarde tranquila, las lágrimas cayendo antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. Pero esta vez no lloraba de dolor. Lloraba porque sabía que ya no estaba completamente sola. Quizás había perdido a un hijo, pero todavía tenía una nieta. Todavía tenía la capacidad de ser amada no como un nombre en un trozo de papel, sino como una persona real, de carne y hueso que estaba viviendo, respirando y aprendiendo a empezar de nuevo. Coloqué el dibujo en la mesita junto a la ventana donde el sol de la tarde le daría todos los días. No sabía cuándo Sofía dejaría que Alba me visitara. Podría ser pronto. Podría pasar mucho tiempo. Pero ahora sabía que era posible. Y eso era suficiente. Un año después de mudarme a la casa de la playa, la primavera regresó esta vez. Más suave, más gentil, como si el propio tiempo supiera que ya había soportado suficientes vientos fríos. Mis mañanas ahora comienzan con una taza de manzanilla y un lento paseo hasta el jardín trasero, donde replanté la lavanda, los tomates cherry y algunos macizos de margaritas silvestres que Marta me dio el julio pasado. Conservé las raíces de cada planta, sobreviviera o no al invierno. Algunas cosas solo necesitan tiempo para volver a la vida. Igual que yo. Ya no soy la mujer con un abrigo fino limpiando una oficina y a las 4 de la mañana en pleno invierno contando el dinero de las recetas y diciéndose a sí misma, «Solo un mes más». Tampoco soy la madre sentada sola en una cocina fría pensando que su hijo simplemente estaba demasiado ocupado para llamar. Sigo siendo yo, pero soy diferente. Este febrero pasado escribí una publicación en un foro en línea para mujeres mayores, un grupo en el que solía curiosear, pero nunca me atreví a publicar nada. Escribí sobre cómo me robaron la identidad, cómo me estafaron 2 años de apoyo financiero y cómo tuve que elegir entre el amor de una madre y la justicia. No usé el nombre real de Marcos. Simplemente lo llamé la persona a la que di a luz y crié con todo el amor que tenía. No esperaba mucho, pero en solo 3 días la publicación tenía más de 500 comentarios. Una mujer de 72 años de Minnesota compartió cómo su exmarido vendió todo su fondo de jubilación. A una mujer de Colorado su propio nieto la engañó para que cofirmara una hipoteca. Había más historias de las que podría haber imaginado. Tantas que me di cuenta, nunca estuve tan sola como pensaba. Una semana después alguien del grupo me envió un mensaje privado. Dirigían una pequeña red de apoyo a mujeres mayores que habían sufrido abuso financiero por parte de familiares. Me preguntaron si estaría dispuesta a compartir mi historia en una reunión. Dije que sí. No porque pensara que era especial, sino porque pensé que si me había atrevido a elegir la verdad sobre una falsa paz, una vez no podía volver a guardar silencio. La primera reunión tuvo lugar en mi propia casa. Puse té y galletas sencillas, ordené el salón y coloqué algunas sillas de madera adicionales alrededor de la chimenea. Marta trajo una tarta de manzana y Jorge y Samuel trajeron un tarro de su mermelada de frambuesa casera. Sofía vino con Alba. No dijo mucho, pero vi que sus ojos eran diferentes, más suaves, más profundos, sin la capa fría y defensiva que tenían cuando nos conocimos. Después de que todos se hubieran acomodado, me levanté sosteniendo el pequeño cuaderno en el que había estado escribiendo durante el último año. El pasaje que leí fue el último que escribí en mis memorias inéditas, como me gustaba llamarlas. Leí con una voz lenta y clara: el perdón es una forma de valentía, pero atreverse a no perdonar también puede ser un acto de justicia. Yo elegí no perdonar,
No porque esté amargada, sino porque necesito recordarme a mí misma que merezco ser protegida incluso de la persona a la que una vez más amé. La sala quedó en silencio cuando terminé. No hubo aplausos y no los esperaba. Solo lentos asentimientos de comprensión. Una empatía silenciosa y profunda. Una mujer de pelo blanco llamada Elena me preguntó: si pudieras volver atrás, ¿harías las cosas de manera diferente? ¿Elegirías perdonar a tu hijo? Me quedé en silencio por un momento y luego respondí: yo no denuncié a mi hijo. Denuncié la mentira en la que se había convertido. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, me senté sola en el porche. La brisa marina era fresca. La arena estaba húmeda bajo los escalones. Dentro, Alba jugaba con bloques de construcción mientras Sofía leía un libro. Se quedaban unos días más. Planeábamos tomar un barco a una pequeña isla frente a la costa el fin de semana si no llovía. Cerré los ojos y respiré hondo y profundamente. No sé cómo está Marcos ahora. No acepto cartas de la prisión y no le escribo. Quizás algún día quiera verle u oírle hablar de lo que pasó. Pero no hoy. Hoy solo quiero sentarme aquí y sentir el viento en mi piel y saber que sobreviví. Fui engañada. Fui traicionada. Perdí mi fe. Pero no soy la madre sumisa que solía ser. Soy yo una anciana con el pelo gris que vive junto al mar y que ha aprendido a mantenerse en pie por sí misma, incluso con el viento en contra. Si eres una mujer como yo, de más de 60 años, con un pelo que empezó a encanecer cuando no mirabas viviendo sola en una casa que una vez albergó las risas de un marido e hijos, pero que ahora solo alberga el tic-tac de un reloj y el silbido de la tetera por la mañana, entonces quiero que oigas esto de mi parte. No eres invisible. No eres demasiado vieja para ser olvidada. Y no eres débil solo porque todavía sientes las cosas. Solía pensar que tenía que guardar silencio para mantener la paz en mi familia, que el perdón era la configuración por defecto de una madre, que si aguantaba un poco más todo volvería a estar bien. Pero no es verdad. La vida no se arregla sola, y la familia no significa que tengas que renunciar a tu amor propio. Durante mucho tiempo pensé que solo era una sombra en la vida de los demás. Una madre pobre pero resiliente. Una anciana que vivía en el frío con sus recuerdos, viendo la vida pasar como un extraño que mira la marea. Pero entonces aprendí algo. A veces tienes que levantarte no para ganar a nadie, sino para demostrarte a ti misma que sigues aquí, que sigues siendo una persona con un nombre con límites y con valor. Si alguna vez has sido aprovechada por alguien, un hijo, un pariente, un cónyuge, si alguna vez te has sentido presionada a guardar silencio porque la familia es perdonar, o los mayores deben ser complacientes, espero que recuerdes esto. La bondad no debe confundirse con la tolerancia, y el perdón no es lo mismo que negar la justicia. No escribo estas palabras como una mujer que ganó. No gané a nadie. Solo recuperé mi nombre, mi derecho a ser una persona y mi derecho a decir no a lo que está mal incluso cuando viene de la persona que más amas. Ahora vivo junto al mar. Ya no tengo que contar mis pastillas cada semana. Tengo una nieta que me envía dibujos y un pequeño jardín que está volviendo a crecer de lo que pensé que estaba muerto. Lo más importante es que he aprendido a hablar conmigo misma y a perdonarme por haber sido una vez demasiado buena, demasiado confiada y demasiado silenciosa. Si has leído hasta aquí y sientes una punzada en el corazón, quizás lleves un dolor similar. Deja unas palabras abajo si quieres. O simplemente hazme saber que estás ahí, que existes y que lo intentas cada día.
Porque a veces solo saber que alguien más entiende, ha sufrido y se ha vuelto a levantar, es suficiente. No tengo todas las respuestas, pero si necesitas un mensaje de una mujer que ha atravesado la tormenta, esto es lo que quiero decir. Mereces que confíen en ti. Mereces ser escuchada. Y mereces vivir una vida que nadie tiene derecho a falsificar. ¿Y tú? ¿Qué te recuerda esta historia? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la familia y la verdad? Quiero oír tu historia. Deja un comentario no por mí, sino por ti misma.